Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todas, todos ustedes. Estamos encantados de poder dar inicio a esta mesa que se enmarca en el segundo encuentro internacional de cátedras extraordinarias que se da dentro del Festival Cultura UNAM. Y el día de hoy, esta es la tercera mesa en la cual estaremos reflexionando sobre el problema, el fenómeno migratorio, donde estaremos tocando un tema específico que es, titulamos esta mesa, Infancias desplazadas, cómo refugiar el futuro. Estoy además muy contento de ver caras conocidas, de gente muy querida, qué bueno que están acá acompañándonos, porque creo que vale mucho la pena pensar estos temas que hoy nos convocan. Entonces, en términos generales, estaremos reflexionando en torno a las consecuencias, impactos sobre las infancias del desplazamiento forzado y la emigración, destacando además lo que pareciera ser una omisión injustificable de los estados que implica el no atender los intereses de las infancias, el no anteponer el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Y para ello hoy nos acompañan tres personalidades de primerísima calidad. Comenzaría a presentarlos. Amy Reed Sandoval, quien es profesora asistente en la Universidad de Nevada, Las Vegas. Durante este año académico es también becaria Fulbright en México, colaborando con la Escuela Normal Sierra Hidalguense en el desarrollo de un programa de filosofía infantil. Es autora del libro Socially Undocumented Identity and Immigration Justice, publicado por Oxford University Press, y de otros tantos libros que hablan sobre ética, migración, y ahora mismo está ella trabajando un libro sobre feminismos y fronteras. Amy Reed además se integrará pronto a nuestra universidad, al Instituto de Investigaciones Filosóficas. Amy, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. También nos acompaña el doctor Edgar Corzo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de la Facultad de Derecho. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Madrid, maestro en Derecho Público comparado en la Universidad de París I Pantheon-Sorbonne. Ha tenido estancias de investigación en institutos del calibre como el Max Planck en Heidelberg y bueno, tiene múltiples publicaciones y actualmente es presidente de los Comités de Derechos Humanos de la ONU, un cargo honorario que además toca porque eres presidente del Comité de Derechos Humanos de los Trabajadores Migrantes y sus familiares, ¿no? El primer mexicano en tener este cargo es Edgar. Muchas gracias por acompañarnos. Y también está el doctor Tonatiuh Guillén, otra personalidad de nuestra universidad, investigador del Instituto de Investigadores Jurídicas, profesor también de la Facultad de Derecho, integrante también del SNI. Y Tonatiuh es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colmex, el Colegio de México. Fue presidente del Colegio de la Frontera Norte, que es la principal institución en nuestro país para el estudio de las migraciones y la frontera. Y es presidente, o fue presidente también del Consejo Consultivo de Centros Públicos de Investigación del CONACYT y fue titular del Instituto Nacional de Migración, además de tener igualmente múltiples publicaciones. Tonatiuh, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, tan solo como preámbulo para que ustedes puedan conocer un poco cuál es el marco en el cual estaremos situados, quisiera comentarles que ayer tuvimos dos mesas, también con personalidades expertas, donde hablamos sobre violencias en las rutas de migración y sobre las causas del desplazamiento forzado. Y nos vimos beneficiados con la perspectiva de personalidades como Marcela Villalobos Andrade, que es presidenta de Amnistía Internacional México, por Lucía Chávez, que es directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y por Michael Chamberlain, supongo personalidades que ustedes conocen. Y lo que ocurrió en esas conversaciones fue quizá algo muy enriquecedor, pero también crudo, ¿no? Porque se enfatizó en que el fenómeno de la migración ha devenido ya en el rostro más ominoso de una crisis estructural que visibiliza el fracaso civilizatorio moderno, quizá. Un fracaso donde además estamos ante el vaciamiento del ideal ilustrado del Estado moderno y de la democracia representativa, pues pareciese que ya ni siquiera hay respeto a lo más básico que es la propiedad privada de las personas, ¿no? La vida, la libertad, los bienes adquiridos y sobre todo una situación que se ensaña en las personas migrantes.
y algo que se traduce en nuestra nación como el derrumbamiento además de un mito fundacional del México moderno, que es ese mito en el cual que más nos enorgullece mucho pensarnos como un país de brazos abiertos, fraterno, que ha dado cobijo y que además ha sido sí refugio pues, de varios éxodos, ¿no? El argentino, el guatemalteco, el salvadoreño, el chileno, los republicanos españoles, pero que pareciese que hoy día eso ya no es el caso. Ya no somos este país que daba la bienvenida a todas las personas perseguidas por los fascismos o por las dictaduras militares. Y eso fue uno de los temas que se tocó, sobre todo porque este derrumbamiento también muestra en sus ruinas una hipocresía monumental, ¿no? Ahora en México pareciese que se criminaliza, se persigue, se detiene, se expulsa y se tortura, maltrata y se viola sistemáticamente los derechos humanos de las personas migrantes, ¿no? Y además pareciera que esto es una directriz, una política pública, una directriz que viene desde lo más alto del Estado, pero que además pues se implementa por personas, ¿no? Entonces esto nos llevó a pensar un poco en la banalidad del mal, ¿no? Que son decisiones que se toman constantemente, personas servidoras públicas que deciden conscientemente no ayudar a sus semejantes. Se habló también de que México hoy día es uno de los principales mercados y mercados productores y de consumo de pornografía infantil y de turismo sexual infantil, así mismo como el tráfico de órganos, ¿no? Y eso pues también fue algo que nos dejó con un nudo en la garganta. Se habló del vergonzoso acuerdo que tiene nuestro gobierno y que lo han tenido muchos otros gobiernos, no importa cuál sea el cariz ideológico con el cual se invistan, se presenten, que es un acuerdo migratorio con Estados Unidos de América, donde parece ser que el papel que le toca jugar a México es implementar una frontera vertical, donde se inhiba, obstaculice, castigue y contenga los flujos migratorios hacia el norte, y eso pues tampoco es algo que consideramos que deba de ser algo que no estemos ya señalando constantemente y denunciándolo, ¿no? Y bueno, tuvimos que aceptar en ese sentido que los derechos humanos siguen siendo una entelequia, son un ideal, que quisiésemos que fuesen universales, que por medio de la jurisprudencia, en casos concretos, realmente se aplicaran. Pero bueno, sí, eso también nos dio una esperanza de que bueno, hay muchas personas como las aquí presentes que estamos intentando trabajar para que ello ocurra. Y por último, se mencionó la paradoja de que vivimos en tiempos en los que a nivel global hay una tendencia al surgimiento o resurgimiento de estados y gobiernos autoritarios, pero donde además parece que la ley la imponen las pandillas y las organizaciones criminales, ¿no? Y eso se traduce en el fenómeno migratorio, en el hecho de que ahora la extorsión de las personas migrantes es un gran negocio. Y este negocio se ve beneficiado por la ilegalidad, ¿no? Entonces, bueno, se habló de esto y muchas otras cosas, pero apenas se rozó lo que todo esto implica si pensamos en el futuro, si pensamos en ese otro mundo posible que quisiéramos construir y que evidentemente implica a las infancias y las juventudes. Y entonces para eso es el tema que hoy nos convoca, es el tema que hoy estaremos platicando. Entonces me permitiré dar la palabra primero a Amy, nos dará una pequeña presentación, luego lo hará el doctor Corso, luego el doctor Guillén, y estaremos conversando. Y por favor vayan poniendo atención a aquellas estudiantes y estudiantes que quieran luego hacer alguna buena pregunta para enriquecer este diálogo. Entonces, Amy, por favor. Muchas gracias. Así tengo una presentación, así unas imágenes para empezar. Sí, mi nombre es Amy Reed Sandoval, soy doctora en filosofía. En general estoy en la Universidad de Nevada en Las Vegas. Como mencionado anteriormente, este año académico sí estoy en México, específicamente en Tianguistengo Hidalgo, donde estoy colaborando con una escuela normal en el desarrollo de un programa de filosofía infantil. Aparte de este trabajo, sí me enfoco mucho en lo que es la ética de la migración, y lo que les voy a presentar ahora es un ensayo, bueno, una parte de un ensayo completamente nuevo, así que si hay errores, si tienen objeciones, por supuesto, pueden estar abiertos a compartir sus perspectivas, porque sí es una obra en progreso, pero muchísimas gracias por la invitación. Es un tema tan importante y es fundamental que empecemos a tener diálogos sobre las infancias y la migración.
Bueno, si quieren cambiar al próximo slide, por favor. Para comenzar, hay una parte descriptiva de mi presentación y hay una parte normativa. Por consideraciones de tiempo me voy a enfocar un poco más en el lado descriptivo, aunque soy filósofa y mi casa es más el lado normativo, pero voy a hablar un poquitito del lado así ético, normativo de esa presentación, por si acaso quieren filosofar un poco conmigo y pensar éticamente en lo que son las fronteras y la migración. Pero para comenzar, porque realmente en la filosofía en particular, en la ética, no se ha hablado tanto de las infancias, con respecto al tema de la migración. Apenas, en los Estados Unidos sí han empezado a hablar un poco al respecto con el tema de las separaciones de familias en la frontera de Estados Unidos y México bajo la administración de Trump, pero realmente esas obras son recientes y sí hace falta tener un diálogo ético robusto. Pero aquí he mencionado, tengo una lista de varias maneras en que las fronteras realmente perjudican a los niños y a las niñas. Y ahorita voy a hablar un poco más de por qué me estoy enfocando en las fronteras en particular. Pero como es nuevo, voy a leer mi propio texto. Primero, y lo voy a explicar en un momento con más detalle, su vigilancia perjudica especialmente a niños y niñas con base en sus infancias y a otros aspectos de sus identidades sociales. Eso es un tema importante, ahora lo voy a explicar con más detalle. Número 2, los discursos a su alrededor frecuentemente denigran y estigmatizan a los niños y a las niñas. Número 3, las fronteras están implicadas en la explotación infantil, ya lo hemos hablado un poquito, ahora voy a compartir más detalles. Número 4, las fronteras obligan a muchos niños y a muchas niñas a volverse adultos, que es un tema importante en lo que es la filosofía de la infancia, la ética de la infancia, son obligados a volverse adultos. Y también las fronteras están implicadas en lo que se llama la adultificación. Yo traduje esta palabra del inglés, es un tema que ya se está manejando, tal vez hay una mejor traducción, me pueden decir. Número 5, el acto de cruzar fronteras estigmatiza a algunos niños y algunas niñas, lo cuales se vuelven criminales en los ojos de la sociedad, específicamente por haber cruzado fronteras. Y finalmente, las fronteras están implicadas en la eliminación simbólica y material de comunidades indígenas y por lo tanto niegan una educación democrática a niños y niñas no indígenas. Así que hay dos lados de ese abuso. Así que me voy a enfocar principalmente en esas observaciones y luego voy a hablar nada más un momento sobre el análisis normativo que vienen después, pero por supuesto que me pueden preguntar después. Así que si quieren cambiar el próximo slide, por favor. Ok, y si quieren nada más llenarlo de texto. Ahí tienen una imagen de una madre y su hija cruzando fronteras en este momento recientemente para huir de Ucrania. Ok. Realmente tengo dos evaluaciones. Primero quiero hablar con más detalles sobre esa relación entre las infancias y las fronteras. En mi libro, esta presentación es una parte de mi libro que es una obra en progreso. Hablo de muchas fronteras diferentes, no solamente las fronteras de los estados, pero hoy me voy a enfocar principalmente en las fronteras de los estados. Así que quiero hablar de esa relación peligrosa, problemática entre las infancias y los estados. Y también lo que quiero proponer, no me va a dar tiempo, es una nueva propuesta, pero yo argumento que la justicia, tomando en cuenta esas violaciones éticas, somos obligados y obligadas por la justicia a convertir las fronteras de los estados en lugares que sean amigables, accesibles a las infancias. Y voy a hablar usando algunos ejemplos artísticos de la frontera de Estados Unidos y México sobre cómo podríamos visualizar ese movimiento. Ok, pero no voy a hablar tanto de número 2, pero un poquito. Ok, el próximo slide, por favor. Muchas gracias. Ok, hay algunas aclaraciones y eso es como soy filósofa, siempre ando anticipando objeciones. Tal vez quisieran preguntar por qué enfocarse en las fronteras en el primer lugar o quisieran saber por qué no enfocarse en alguna crisis humanitaria no mencionada aquí. Podríamos hablar, como por ejemplo, no mencioné específicamente las separaciones de las familias durante la administración de Trump en la frontera de Estados Unidos y México.
Aquí tenemos una imagen que sí tiene que ver con el programa de Quédate en México, por ejemplo. Me estoy enfocando, como mi propuesta es cambiar cómo están estructuradas las fronteras, me quiero enfocar específicamente en problemas migratorios que realmente se pueden no arreglar completamente, pero disminuir a través de cambiar las fronteras. Y hay algunos programas que tienen que ver con la ética de la migración más amplia que seguirían pasando incluso si cambiáramos las fronteras como estoy proponiendo. Nada más para aclarar eso. También enfocarnos en fronteras, en mi opinión, crea espacio para un análisis feminista de la migración en donde los niños y las niñas se vuelven más visibles. Hablo más de eso en el libro. Si tienen preguntas, puedo compartir más detalles, por supuesto. Finalmente, tal vez quisieran saber, pues, ¿por qué proponer ese cambio en las fronteras y no una propuesta de fronteras abiertas? También he pasado mucho tiempo filosófico debatiendo esa pregunta y si quieren hablar sobre esto también pueden preguntar después. Pero nada más para señalar y ya voy al próximo slide. Ok, el primer punto, ya para tener muy claro esa relación problemática entre las fronteras y las infancias, el primer punto es que su vigilancia, la vigilancia de las fronteras, perjudica especialmente a niños y niñas con base en sus infancias y otros aspectos de sus identidades sociales. Ok, para hablar de manera un poco más detallada de ese problema, no sé si aquí algunos conocen ese libro tan famoso de Gloria Anzaldúa, la filósofa chicana, Borderlands, la frontera. Realmente no se suele hablar de Anzaldúa como una filósofa de la infancia, pero yo creo que sí la podemos leer así. Hay una escena muy memorable en ese libro. Está de muchas maneras narrando su propia infancia viviendo en Texas, muy cerca de la frontera de Estados Unidos y México, en una comunidad chicana, una comunidad de clase obrera, una comunidad mexicoamericana con mucha historia en los Estados Unidos, en donde muchos miembros de su comunidad sí tenían permiso legal de vivir en los Estados Unidos. Hay una historia en ese libro. Ella cuenta la historia de su amigo, un niño que se llama Pedro. Y Pedro estaba trabajando en el campo. Pedro era un niño mexicoamericano, tenía permiso legal de estar en los Estados Unidos, pero vino la migra, agarraron a Pedro, se lo llevaron. Y hay una escena como muy fuerte, muy memorable en ese libro, en donde Pedro está siendo llevado por la migra y intenta subir el puño, ¿no? En ese acto de resistencia, ¿no? Porque quiere mostrar a sus amigos que están viendo todo eso, que sí se opone a eso. Pero en las palabras de Anzaldúa, realmente Pedro no puede levantar su brazo, es imposible. Hay como alguna presión social que se vuelve física, que está actuando en el cuerpo de Pedro, y es una escena muy triste en ese libro, en las palabras de Anzaldúa. Pedro fue deportado a México, nunca había estado en México en su vida, no era ciudadano mexicano, su familia, bueno, eran ciudadanos de los Estados Unidos y eso es lo que le pasó. Eso obviamente es preocupante cuando hablamos de las comunidades migrantes en general, hablando de adultos, hablando de niños. Pero cuando pensamos en las infancias y cuando pensamos en lo que es el desarrollo de un niño, de una niña, y aquí tengo una cita, no la voy a leer, pero la literatura, la evidencia empírica nos muestra que los niños de esa edad realmente están formando sus conceptos de quiénes son ellos, de cómo es su lugar en la sociedad, ¿no? Así que cuando están recibiendo esa discriminación a través de las fronteras, siendo muy jóvenes, eso puede tener un impacto muy fuerte en su desarrollo. Así que se vuelve un problema ético particularmente serio. Ok, esto es el primer punto y así pueden ir al próximo slide. Ok, ese slide creo que es bastante obvio, así que voy a hablar de eso un poco más rápidamente. Pero el segundo punto es que los discursos alrededor de las fronteras frecuentemente denigran y estigmatizan a los niños y a las niñas de manera directa. En eso quiero decir que hay estereotipos, hay palabras problemáticas, ofensivas, denigrantes, que tienen que ver con las fronteras, que se usa específicamente para hablar de los niños y de las niñas.
Hay muchos ejemplos de eso en todo el mundo. Un ejemplo importante es el término anchor baby, que se usa en los Estados Unidos muchas veces para hablar de niños y niñas de América Latina, cuyos mamás y papás tal vez no tienen permiso legal de estar en los Estados Unidos, pero tienen su hijo ahí, y ya la idea, que realmente no ha sido apoyada empíricamente, ¿no?, es que están usando a sus hijos para eventualmente recibir permiso legal de quedarse en los Estados Unidos. Así que este término anchor baby muchas veces es utilizado también haciendo referencia a lo que es la frontera de los Estados Unidos. Así que estoy aquí hablando de las fronteras materiales, pero también de las fronteras discursivas, las fronteras metafóricas, que también hacen un daño especial a muchos niños y a muchas niñas. Así que si ya quieren ir al próximo slide para llegar al tercer punto. Número 3, las fronteras están implicadas en la explotación infantil. Ya hablamos un poco sobre ese tema. Ya pensando en otras fronteras, hay una película muy importante, se llama The Junction. Es una película sobre niños y niñas palestinos que entran a Israel o los territorios ocupados, ¿cómo se dice en español? The Occupied Palestine. Y en ese caso, es un caso interesante, son niños que pueden entrar, que pueden cruzar esas fronteras polémicas, específicamente porque se ven como niños. Específicamente, si empiezan a verse más como adultos, no pueden pasar porque ya de repente son percibidos como una amenaza a la seguridad. Así que muchas veces esos niños, específicamente por ser niños, sí pueden entrar, sí pueden cruzar esas fronteras polémicas y trabajan, hacen varias cosas, lavan carros, venden productos, etc. Es un proceso de explotación infantil porque están en esa posición específicamente porque son niños. Hay otro lado de eso del cual voy a hablar en un momento, pero eso es un ejemplo de explotación infantil. Obviamente es un problema global, mucho más grande. Las fronteras están implicadas en muchos casos muy severos de explotación infantil, explotación laboral, explotación sexual. Los niños son muy representados en los grupos de personas que son traficadas a través de las fronteras y son particularmente vulnerables por varias razones, y si quieren hablar más, también puedo compartir más detalles. Si quieren ir al cuarto slide, voy a compartir un par de slides más y luego así termino. Y eso también tiene que ver con el punto anterior. Las fronteras obligan a muchos niños y a muchas niñas a volverse adultos y también están implicadas en ese proceso de adultificación. Hay un estudio, eso pasa por todo el mundo, hay un estudio muy interesante sobre cómo los niños de Bangladesh que entran el país que es la India, entran a la India, y el acto de cruzar fronteras dentro de su sistema legal, ¿no?, de la India, ese acto es percibido como no normativo. Es como cruzar fronteras hace que ya no seas un niño, porque los niños no cruzan fronteras. Y eso les hace particularmente vulnerables en el sistema penal de la India. Así que hay mucha representación de niños de Bangladesh en las cárceles, etcétera, y hay una relación directa entre esos procesos y el acto de cruzar fronteras, porque una vez más, en muchos lugares, la idea es que los niños no deben de cruzar fronteras. También, regresando al caso de Israel y Palestina, han habido muchos esfuerzos en la prensa de Israel de representar a esos niños de Palestina, en ese caso se llaman Children of the Junction, representarlos como adultos, ¿no? Porque si son adultos, pierden esa inocencia. Así que vemos esa relación entre fronteras y el acto de perder la infancia, que es éticamente algo muy problemático. También en los Estados Unidos, pasa ese proceso de adultificación. Leila Glass define adultificación como el fenómeno que hace que los niños y las niñas de color en los Estados Unidos sean percibidos más como adultos y por lo tanto menos inocentes que sus pares, que son percibidos como blancos, ¿no? Así que ese proceso también está pasando para niños que cruzan la frontera de Estados Unidos y México. Ya voy a ir al próximo slide, al próximo punto.
Finalmente, las fronteras están implicadas en la eliminación simbólica y material de comunidades indígenas y, por lo tanto, niegan una educación democrática a niños y niñas no indígenas. Primero, quiero dejar claro, la violencia mayor en esos casos va en contra de las comunidades indígenas y a las infancias indígenas que ven que sus territorios tradicionales han sido divididos por fronteras, así de los estados, pasa mucho en las Américas y en todo el mundo, ¿no? Así que quiero dejar eso claro. Pero también quiero señalar, para realmente ampliar esa conversación, que los niños y las niñas no indígenas están perdiendo una educación democrática gracias a esos procesos que también son procesos discursivos. Por ejemplo, yo creciendo en los Estados Unidos jamás aprendí que las fronteras de Canadá y Estados Unidos y la frontera de Estados Unidos y México realmente dividen territorios indígenas, ¿no? Porque las fronteras y sus representaciones discursivas realmente borran eso en los ojos de la sociedad. Y si pensamos que las escuelas también tienen que ser lugares en donde los niños y las niñas aprenden a ser seres democráticos, no vemos que las fronteras también son problemáticas en esa esfera. Y ahí comparto, no lo voy a leer, pero una cita muy importante de una filósofa nativoamericana de la educación, que realmente está hablando de cómo en las escuelas borramos las comunidades indígenas de tantas maneras y glorificar las fronteras del Estado-nación e ignorar las fronteras indígenas es una forma de participar en esos actos éticamente problemáticos. Ok, así que ahora, espero haberles convencido de que hay una relación muy importante entre las fronteras y las infancias y que es una relación éticamente muy problemática y tenemos que hacer mucho trabajo filosófico, pero también en términos de políticas públicas, etcétera, para realmente hacer que las personas se vuelvan más conscientes de eso. En la segunda parte de ese capítulo, que es una obra en progreso, hablo de cómo yo creo que deberíamos cambiar las fronteras para que sean lugares amigables para las infancias, accesibles para las infancias. No voy a compartir esos detalles ahora, pero nada más quería ir, por favor, a los últimos 2 slides. Aquí hay una parte en donde hablo un poco de cómo eso se podría ver, pero quiero ir así nada más hasta el final. Y mientras llegamos hasta allá, ya estamos. Así que tal vez ya conocen esos ejemplos artísticos, porque sé que también el arte es muy importante para esta conversación que estamos teniendo. Tal vez algunos han visto el teeter-totter wall, que algunos sí lo vieron en la frontera de Estados Unidos y México. Pues un colectivo, Rael San Fratello, puso sube y bajas en ese muro, ¿no? Y de hecho, familias, niños y niñas fueron a la frontera a convivir y a jugar, que queda casi chistoso, ¿no? Pensar que una frontera podría ser un lugar en donde los niños se pudieran sentir seguros, en donde podrían ir a jugar, a convivir, a desarrollar sus habilidades, etc. Pero quiero que vayamos en esa dirección. Y ahí tengo otro ejemplo para terminar la presentación. Tal vez vieron Kikito, que también fue muy, muy famoso, una exhibición del artista francés J.R. Esto de hecho es un niño mexicano que vive en lo que es esa zona, el lado mexicano cerca de la frontera, y pusieron una imagen gigantesca de ese niño chiquito y de manera muy juguetona está viendo hacia el lado de los Estados Unidos. Y eso obviamente da una representación muy diferente de esa frontera, pero también ese artista, como parte de esa exhibición, puso una mesa de picnic gigante, a través del muro y miembros de la familia de ese niño y también de las comunidades de los 2 lados de la frontera fueron a tener una cena y hablaron de las políticas de las fronteras, pero también de sus vidas precisamente en las fronteras. Para terminar, ya sé que tal vez queda extraño pensar que podríamos cambiar las fronteras de esa manera.
Yo en mi libro, en mi ensayo, uso feminismos decoloniales para hablar de por qué realmente nos cuesta trabajo imaginar las fronteras de esa manera. Pero creo que podría ser una opción muy importante para empezar a realizar los cambios que son muy urgentes, dada esa relación tan intensa y tan problemática entre las infancias y muchas fronteras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Amy. Una increíble presentación, porque además justo tocas unos temas que están allí subyacentes siempre, ¿no? El racismo, el neocolonialismo. Acá en México se habla de adultocentrismo, ¿no? Vivimos en un mundo adultocéntrico. Y efectivamente, además, esta última propuesta que nos das, pues dialoga directamente con la vocación de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes, ¿no? Sí creemos que las artes son el instrumento y el medio quizá más favorable y efectivo para poder empezar a reflexionar creativamente este posible mundo libre de violencias, ¿no? Y hacerlo poéticamente. Entonces, muchísimas gracias, Amy. Nos dejas con muchas cosas para pensar. Por favor, doctor, le escuchamos a usted. Sí, bueno, en primer lugar, un agradecimiento de este evento, este foro cultural y sobre todo la reunión de las cátedras, que es muy importante. Todas las cátedras traen temas muy fuertes. Yo creo que es una buena idea interrelacionarlas y ver temas que pues tienen conexión indefectiblemente. Y viendo el tema que nos convoca, la migración, pero en este caso de la niñez, infancia, niñez, yo creo que ha sido, pareciera, que es un tema invisibilizado. ¿Por qué señalo esta primera característica de invisibilizado? Si en el mundo actualmente hay cerca de 260, 270 millones de personas que están en movimiento y de ellos ya estamos hablando como de 50 millones que son niños, niñas y adolescentes, ¿por qué entonces está invisibilizado esto? Sería la primera de las preguntas que tendríamos que hacernos. Esa característica que le viene, pues tiene que ser sobre todo porque no es que no estén ahí, sino que desgraciadamente cuando la situación se problematiza, cuando sale un problema es cuando empezamos a ver que efectivamente los niños también están metidos en eso. Si vemos a un niño a la orilla de una playa, el pobre ahogado, la imagen ustedes recordarán tan fuerte que nos pegó, pues inmediatamente uno llama la atención, hay niños. Si ve uno algunas fotos de algún cruce de frontera, como señalaba Amy, en donde la mamá jala al niño corriendo para que los policías o los agentes de migración no lo agarren, también decimos, mira, ahí hay un niño. Entonces, desafortunadamente, cuando se problematiza, es cuando empezamos a verlo más y sin embargo está ahí presente. Una quinta parte de las personas que están en migración son niños, niñas y adolescentes. Entonces yo creo que no hay que actuar reactivamente cuando surge un problema. Tenemos que actuar sistemáticamente considerando que los niños están ahí y es una gran preocupación. En Naciones Unidas se dice mucho un eslogan con ocasión de los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 que tanto nos preocupa a nosotros, no dejar a nadie atrás, que nadie se quede rezagado. Bueno, yo creo que eso es importante, pero tratándose de niños, no es solamente que nadie se quede atrás, sino qué va a ser hacia adelante, porque los niños son el futuro. Entonces sí hay que pensar en algo fuerte en esto para empezar a ver qué es lo que está, darle un tratamiento diferente a lo que está pasando con la migración cuando están en juego pues personas que son que están en formación, personas que están en formación. Y aquí también déjenme decirles algo que se nota la diferencia cuando alguien que sea menor de 18 años puede tener 16, puede tener 15, 17, o bien puede tener 8, 7, 9 o 10 años. Yo creo que en materia migratoria se marca muchísimo esa diferencia. Y ese es otro punto que me gustaría un poco desarrollar. Los que son menores de 12 años, que propiamente le damos infancia, ¿sí?
niñez propiamente, no entran en la adolescencia, normalmente no viajan solos. O sea, en esto de la migración, imposible que viajen solos. Hay uno que otro caso, bueno, eso sí, tráfico ilícito de personas, o si no, niños separados, es decir, que se lo dejan a una persona que no es necesariamente su familiar, pero para que lo lleve a otro lugar. Y entonces eso es, digamos, no tan... Sí hay, existe, pero lo que pasa normalmente es familiarmente. Antes veíamos cómo eran las personas adultas las que iban, incluso hombres. Ahora ya vemos hombres y mujeres, pero ahora vemos familias. Y dentro de las familias va la niñez. Y esa niñez está trasladándose. Y ahí entra el fenómeno que familiarmente sí hay se resiente mucho en la migración. Tomo el caso de Emi La Frontera, cuando se separa. Estados Unidos toma esa decisión porque si entrar a Estados Unidos es una falta o un ilícito, pues bueno, vamos a hacer la persecución del ilícito con los padres y ahí no pueden ir los niños y por lo tanto los separan. Craso error, por supuesto, y un error todavía mayor si no toma los datos suficientes para reunificarlos, que es uno de los grandes temas. Sí, la separación debe de evitarse, pero al mismo tiempo, cuando se llega a suceder, pues tienes que provocar la reunificación familiar. Entonces, un caso es de estas personas que son niños, por supuesto, niñas, que están menores de 12 años, ¿sí? Recuerdo un caso, y esto lo pone todavía más en evidente cuando se acentúa mucho la problemática en estos casos excepcionales que les decía, en donde unos padres, me acuerdo del caso porque era la niña de Ecuador, unos padres de Ecuador se fueron a Estados Unidos y le pidieron a una persona que llevara a su hija de Ecuador hacia Estados Unidos, donde se encontraban ellos. La niña hizo todo el trayecto, pero antes de llegar a la frontera de Estados Unidos, por X o Y razón, paran un automóvil donde iba la niña y iba con una persona adulta, no era su familiar, ¿sí? Paran y le preguntan a la niña que qué es esa persona de ella. Dice, pues yo no lo conozco. Entonces, inmediatamente empiezan las autoridades, empiezan a hacer la investigación correspondiente con la persona adulta y la niña la mandan a un albergue. Y en ese albergue, la niña pues obtiene no un tratamiento debido, porque ni siquiera un albergue del gobierno, era un albergue privado por concesión correspondiente, y a la niña pues la estuvieron entrevistando muchas veces, tenía 12 años, muchas veces, no sabía lo que pasaba, estaba detenida ahí, incluso las autoridades que investigaban la fueron a entrevistar en la noche, o sea, autorizaron para despertarla y que la entrevistaran en la noche. Entonces la niña estaba completamente fuera de control, a grado tal que al día siguiente lo que se descubrió fue que la pobre niña se privó, se quitó la vida ante el daño psicológico y la inconsistencia que tenía y no encontraba la puerta de salida. Entonces, imagínense nada más una persona de esa edad que la metan en esto que es la migración, pues yo creo que es un riesgo muy, muy fuerte y hay unos daños también muy, muy fuertes que pueden llegar incluso hasta la pérdida de la vida, que es la peor de las consecuencias. Entonces, también pensar bueno, esto es de 12, pero si nos vamos por el otro lado, de los de 14, 15, 16, es una dinámica muy diferente, porque ya son jóvenes, bueno, son adolescentes que empiezan a ver un poco la aventura, provocados obviamente, ahorita hablamos de las causas, provocados, pero lo ven más como una aventura, y en esa aventura están expuestos a 1000 cosas. Están expuestos, por supuesto, a delincuencia organizada. Están expuestos también a ser víctimas de trata de personas. Alguien que les empiece a engañar y finalmente los explote laboral o sexualmente. Ahí está el riesgo en estos adolescentes, porque en esa aventura que es para ellos, pues los riesgos están a la vuelta de la esquina. Y también hay tráfico ilícito de personas y de ahí pues ya también podemos hablar de la desaparición en estos casos de los niños y adolescentes, o sea que están ingresando a los riesgos que encontramos en esa parte en donde ellos lo ven un poco como aventura, ¿sí? Entonces son dos situaciones que yo creo que se pueden más o menos hacer una diferencia entre ambas, pero que son muy preocupantes. Las causas, porque esto también nos decía Bruno de aquí que tomáramos en cuenta un poco las causas.
Hay una parte, yo creo que la gran mayoría es, ¿a poco los niños decidieron irse a otro país? ¿A poco en libertad de ejercicio mental dicen, ya no me gustó estar aquí y me quiero ir a otro lugar? No, en muchos de los casos yo creo que son niños que van como consecuencia familiarmente o de un impulso que incluso puede ser familiar para que busquen una mejor vida. Y ese impulso familiar, pues lo sabemos las causas. O sea, hay conflictos internos en el país, incluso conflictos armados. Hay pobreza, mucha pobreza, y pues no hay ni para pagar la educación. Incluso hay cambio climático que provoca que ya no se pueda trabajar en la reunión. Hay violencia de diferentes maneras que están provocando de que si ya mataron a tu primo, a tu sobrino o a tu hermano, a tu tío, pues lo que haces es irte, o sea, sales corriendo de ahí. Entonces, esas causas no las están, la juventud, la niñez, la adolescencia, no está conscientemente analizándolas, no es eso, no les toca, sino que ellos van en ese flujo migratorio y eso, por supuesto, complica muchísimo la situación. Entonces, son personas que van porque son empujadas o que van en un ambiente familiar por estas causas que estamos señalando y el punto es, bueno, ¿y hacia dónde van? ¿Y qué deben de hacer los estados para que eso pueda tener un resultado mejor? Porque la situación, como la estamos viendo, en muchos casos es caótica, ¿sí? Y con todas las personas, con todos los niños que están en movimiento. Aquí déjenme decirles que parte de mi función al integrar el Comité de Trabajadores Migratorios es el monitoreo de las obligaciones internacionales que tienen los estados. Entonces, ¿cuáles serían esos estándares o esas preocupaciones que tenemos nosotros al revisar las obligaciones internacionales de todos los países? Recientemente, hace una semana, estuvimos monitoreando las obligaciones de Venezuela, que no son pocas. Venezuela es otro caso muy fuerte porque la diáspora o el éxodo de personas puede ir, dependiendo quién dé la información, de 1.200.000 personas a 6.800.000 personas, casi 7 millones. Y por supuesto, ahí van muchísimos niños, niñas y adolescentes. Pues bueno, fue una de las preocupaciones en ese monitoreo. Ahorita les digo 2 puntos específicos en los cuales ponemos una atención muy, muy cuidadosa. Tuvimos también el caso de Bolivia, que trae otro fenómeno, pero tuvimos el caso de Siria. También Siria es otro fenómeno muy especial que está de un éxodo bastante fuerte, pero con conflictos armados interiores de una manera asombrosa, muy preocupante, por supuesto. Y eso da un desplazamiento interno, familiar, de niñez, en todos los sentidos. Y por supuesto hay un éxodo, una diáspora también muy fuerte. ¿Qué es lo que nosotros en este monitoreo en específico estamos revisando en cuanto a la niñez? Hay un dato que nos preocupa y es los niños que ya se van y que no pueden tener acceso a los servicios o derechos sociales. O sea, una vez que vas hacia otro país, pues debes de tener educación, debes de tener salud, debes de tener varias cosas, pero el problema está en que no llevan los papeles consigo mismo. Y por supuesto, pedir a un consulado de su país en otro país también es un problema mayúsculo, es casi prácticamente imposible. Entonces, el derecho a la identidad, que es uno de los primeros que estamos buscando, pues se tiene que estar empujando para que se cumpla, en donde el Estado que sea, si la niñez es originaria de ese país, pues sus consulados van a tener que hacer algo porque hay una obligación internacional de identificar a esa persona. Pero todavía mayor, si esa persona nace, ya no va en el camino, sino que nace en el otro país, registrarse en ese otro país es verdaderamente problemático. Pero no solo eso, tener la nacionalidad correspondiente, porque si no la tiene, porque hay muchos obstáculos, es que los papás no tienen los documentos y los va a tener que pedir al país de origen. El país de origen obviamente no se los va a dar, ni con consulado correspondiente. Entonces hay un riesgo muy fuerte de apatridia, o sea, niñez que nace sin tener una nacionalidad. Entonces esas son preocupaciones, por supuesto, que desprotegen muchísimo a la niñez. Y hay que poner el énfasis
cuando están en esos lugares. Entonces, ahí tenemos un vacío muy, muy fuerte. Pero no solamente en este monitoreo en específico de estos países que les acabo de decir, sino que nosotros en el Comité de Trabajadores Migratorios nos unimos con el Comité para los Derechos de la Niñez. 2 comités de Naciones Unidas, y nos dimos a la tarea de hacer unos estándares. Hicimos lo que llamamos observaciones generales. La número 2, la número 3 y la número 4 en el caso del Comité de Trabajadores Migratorios, y la número 22 y 23 en el caso del Comité de Derechos del Niño. Con esto termino esta intervención. ¿Qué fue lo que ahí señalamos? O sea, son dos observaciones generales que en materia de niñez vale la pena muchísimo poner la atención en donde tenemos que enfocarnos muy bien para hacer que esta niñez pues se le respeten sus derechos. Por supuesto, como desafíos, la detención. Detención de niños, no, por favor. De la niñez, no. Algo hemos caminado en este país, pero esa detención no debe de existir. Expulsiones tampoco. Discriminación. La vemos y la vemos con mucha preocupación. Incluso discriminación que llega a ser xenofobia. O sea, ya por la simple apariencia estás recibiendo una expresión de enojo de una persona que está en un país. Solamente porque vas por el color de tu piel, por la forma como vas vestido o por la actitud que estás tomando. O sea, eso sí es fuerte, porque puede llegar incluso hasta discursos del odio. Y esos discursos del odio exacerban muchísimo la situación que puedan tener esas personas. Y eso dificulta también el acceso a los servicios, el acceso incluso hasta la justicia. Pero también dijimos que debe darse primacía a los derechos de la niñez. Por supuesto, los estados deben de tener muchas bases de datos, mucha información. Con esa información yo creo que se puede medir mejor la situación que se está viviendo y tomar medidas más concretas. Prohibición de cualquier discriminación, ya lo dije. Y hay algo importantísimo, el interés superior de la niñez. Debe de ser una consideración fuertemente presente cuando hay una niña, niño o adolescente. ¿Y eso qué implica? Que siempre debes de tomar en cuenta la situación mejor de esa niña. Si lo vas a regresar a su país, por favor, pregúntate qué es lo que va a hacer en ese país. Si lo vas a tener detenido, pregúntate cuáles van a ser las consecuencias de esa detención. O sea, cualquier actitud que tú tomes debe de tomar en cuenta ese interés superior de la niñez, que eso te da una pauta muy importante para que puedas seguir en su respeto. Y sobre todo, ese regreso que les señalaba, asegúratelo bien ese regreso. Si vas a terminar regresándolo, dale todas las garantías para que regrese y fíjate qué va a hacer. Y la reunificación familiar. La reunificación familiar es importantísima porque de ahí tiene que haber un cambio muy fuerte. Lo que hace al final del día la niñez, si está sola, pues es que busca a su familia. Y no hay mejor ambiente para el desarrollo de una persona que la familia. Y el daño psicológico, por supuesto, es otra de las grandes preocupaciones. A un niño, cualquier acto que realices se le va a quedar ahí y va a ser muy difícil que logres neutralizarlo. Entonces, son las consideraciones que debe tener uno en cuenta en esto que parece invisible, pero que está ahí, que son muchos millones, y hay que poner el acento en varias cosas. Muchas gracias. Gracias. Sí. Muchas gracias, doctor. Y es cierto, además tocas unos temas fuertes, incluso esta idea como de infancias en diáspora y como una persona sin identidad jurídica es una persona sin derechos, ¿no? Y lo que eso puede ocurrir. Estamos ya rozando el problema de la separación familiar, que es una política de tolerancia cero en Estados Unidos, que incluso Alejandro Mayorkas, ¿no? el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, acaba de declarar recientemente que está preocupado de que esta política de tolerancia cero, que Trump supuestamente canceló, pero que en los hechos siguió operando, que Biden intentó cancelar, pero los senadores republicanos le hicieron recular, y Trump está con posibilidades de regresar a la Casa Blanca. Entonces, esta política de tolerancia cero, de separación de familias, donde hay niñas y niños de 1 año hasta 12, ¿no? Donde además no hay reunificación, donde además está todo completamente fuera de control, no hay datos. Hay un artículo muy interesante en The Atlantic que se titula Una catástrofe estadounidense, que toca estos temas, y es atroz, ¿no? Es atroz porque además son niñas y niños que están en campos de concentración. Se habla en este artículo de un Walmart donde había 1000 niños
y niñas allí enjaulados, ¿no? Entonces creo que es muy bueno esta perspectiva que nos das, estas acciones que se están tomando desde Naciones Unidas, porque además contestaste una pregunta que nos llegó en el chat en vivo, estamos transmitiendo en vivo en redes sociales, y preguntaban justamente qué pasa con los derechos humanos de las niñas y niños que se ven detenidas y que su madre, padre o tutor son deportados, ¿no? Pues lo que vemos que no tienen derechos. Entonces, bueno, Edgar, muchísimas gracias. Doctor Tonatiuh, le escuchamos a usted. Una disculpa que quedó hasta el final, pero seguramente va a ser de lo más importante lo que nos tiene que decir. Muchas gracias, Tonatiuh. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias por la invitación. Voy a hacer una presentación que está concentrada en niñez migrante no acompañada. Ese es el grupo de población de niñez migrante más vulnerable. En muchos sentidos es el lado más frágil, humano y social de la migración de niños y niñas y adolescentes. Y sobre ese principio de que es el grupo de población pues, en condiciones más críticas es que concentro la presentación. Tiene también una aspiración a darnos dimensiones de qué estamos hablando de esta población en la región Centroamérica, México y Estados Unidos. Entonces, ¿de qué tanto estamos hablando? Y algunos problemas que se derivan necesariamente de política pública y de política migratoria en particular. Entonces vemos la primera y retomo la siguiente, por favor. Retomo pues algunos elementos que ya han sido mencionados, en especial los que comentó el doctor Corzo, pero solo para enfatizar que la población infantil en movimiento, el simple proceso de desplazamiento es un proceso de negación de derechos. De entrada, es una población que no puede realizar los más elementales de sus derechos, desde a la familia, el de la vivienda, el de la alimentación, el de la salud, el de la educación, el de la recreación, todos los que les pongamos, es prácticamente imposible que pueda ejercerlos. Entonces el propio proceso migratorio es un ejercicio de cancelación y anulación de derechos, más las repercusiones emocionales, más el evento mismo, sobre todo de moverse en condiciones de clandestinidad, el miedo de estar haciendo algo indebido, el miedo a enfrentarte a una autoridad. O sea, generan un escenario que ya ha sido comentado, que es particularmente dramático. Mucho de esta población efectivamente no es que se mueva sola, pero sí hay un grupo que lo hace. Otro grupo, y eso también hay que enfatizarlo, forma parte del tráfico de personas. El tráfico de personas tiene ahí un mercado grandísimo, no me meto en detalles, pero forma ese conjunto de negación de derechos, ese uso de criminales del flujo migratorio y complicidades además enormes, forma parte del drama de esa población en movimiento. ¿De qué poblaciones estamos hablando desde el punto de vista cuantitativo de primer arranque? Entonces vemos la siguiente, por favor. Y si tomamos como referente la estadística de los niños no acompañados que llegan a la frontera sur de Estados Unidos, pues esta gráfica retrata la evolución de los últimos 5 años por mes. Entonces estamos pasando de un flujo que podía estar en los 3,000 mensuales a tener 18,000 o 20,000 por mes. Entonces, si bien en los últimos 5 años ha habido una expansión impresionante de la movilidad de niños y niñas y adolescentes no acompañados, más los acompañados. Eso es otro paquete que ahorita no lo comento, solo me concentro en este grupo.
Y en esa gráfica está retratada distintas coyunturas. La primera es llamémosle la coyuntura normal, lo que pasaba sin demasiadas presiones sociales o crisis particularmente intensas en los países de origen, incluyendo México. Ahorita vemos el caso de México. Y el pico que empieza a despegar en el años 17, 18 y 19, y luego una bajada abrupta. Esa bajada abrupta tiene dos componentes. El bloqueo mexicano a partir de junio del 19 y el otro, el más fuerte, la pandemia, ¿no? Y la recesión. Entonces hay un columpio ahí muy pronunciado y luego otra vez el año 20 hacia arriba. Entonces en realidad el columpio ese pues fue una pausa porque la curva de expansión sigue impresionante. Y solo anticipo que esa curva, esa expansión, no ha terminado. Estamos en un escenario de crecimiento notable, pronunciado, de la población de niños y niñas, adolescentes no acompañados. Entonces mi pronóstico es de que ahí va a seguir, por lo menos en el corto plazo. No hay factores que nos digan que vaya a cambiar. Si hacemos ahora una revisión por las principales nacionalidades, vamos a entender un poco mejor el cuadro, que es la gráfica siguiente, por favor. Y ahí tenemos las fuentes principales. El caso más dramático en términos absolutos es Guatemala. Guatemala tiene una cantidad impresionante de niños en movimiento que pueden tener arribos altísimos a la frontera sur de Estados Unidos, pues hasta más de 8,000 mensuales ha tenido Guatemala. Son cantidades impresionantes. Le sigue Honduras, que es la línea amarilla. Luego tenemos ya a México. México, nuestros niños también están en esa dinámica. Nuestros niños y niñas. El Salvador y luego otros países. En otros va otros, todo el mundo. Pueden ser 120 nacionalidades, pero obviamente con concentraciones, ¿no? Caribe, América del Sur y el mundo literalmente. Pero aquí el punto central es que la problemática está concentrada principalmente en Guatemala, en Honduras y nosotros. Entonces México también tiene un problema serio en ese escenario. Solo, no me meto en los detalles, pero solo hay que preguntarse qué condiciones tienen el escenario de origen de estos niños para que ese movimiento en esas condiciones, con esos riesgos, con esos costos, pueda ocurrir. O sea, ¿de qué tamaño es el escenario para que eso ocurra? Entonces, lo dejo ahí planteado para pasar a otra visión del mismo dato, que es la siguiente gráfica, por favor, y que describe con bastante crudeza el escenario también. Si tomamos por nacionalidad todo el flujo, todos los guatemaltecos, hombres, mujeres, de todas las edades, todo el flujo, y luego por nacionalidad así, y vemos qué porcentaje del flujo son niños no acompañados, pues las cifras son impresionantes. O sea, de Guatemala podemos tener más o menos hasta 30% del total de Guatemala, del total de guatemaltecos arribando a la frontera sur de Estados Unidos, el 30% pueden ser niños, niñas no acompañados. Entonces es terrible el escenario. Y algo parecido, pero en escala menor, está Honduras y El Salvador. Ahí proporcionalmente
no se mueve mucho la curva, y el caso mexicano es menos sensible, pero no deja de ser grave, ¿no? Viene más abajito igual que otros países. Pero eso describe, a mi juicio, da un panorama de la intensidad de la gravedad de este particular grupo de población en movimiento. Y la otra gráfica, que también es la siguiente pantalla, esta combina dos fuentes. Una, la de los arribos, a la frontera sur de Estados Unidos, que está por países, es la barra gris. Esos son en números absolutos, los arribos. Y luego la barra azul es el número de presentaciones que hace el Instituto Nacional de Migración. O sea, de los niños que encuentran y que presentan y que canalizan y que ahora tenemos, por cierto, un marco jurídico padrísimo, buenísimo. Otra cosa es que se cumple, pero el marco jurídico es buenísimo. Entonces, pero dato número 1, del total del flujo, el Instituto Nacional de Migración registra el 10% tal vez, o menos, 7%, 8%. Entonces, en realidad la movilidad es enorme y pasa por Instituto Nacional de Migración, por Guardia Nacional, por policías municipales que luego se meten, policías estatales y transita. Por eso es muy importante el tráfico de personas. Las organizaciones de traficantes forman un aparato de movilidad muy importante. Y segundo dato, que también es un gran asunto, la cantidad de estos niños y niñas registrados por el Instituto Nacional de Migración que son devueltos. Entonces, entre los que se registran y los que son devueltos, hay una diferencia notable. Pregunta, ¿dónde están los otros? Hay un serio, grave problema de registro. Y yo le diría más fuerte, de respeto de las personas. Son personas. Ni siquiera el buen registro tenemos. No tenemos un sistema nacional, sobre todo ahora que se reformó la ley de migración en favor de niños y niñas y adolescentes, que nos permita dar un seguimiento claro de qué pasa con los niños. Y además debiera ser un sistema regional, donde también esté Estados Unidos y Centroamérica por lo menos. Entonces hay un problema de registro brutal en estos datos. Y termino con algunos comentarios en la última lámina, por favor. Son muchas las crisis que determinan estos procesos. No es una sola, no tienen una características homogéneas, sino pueden ser muy diversas. Por eso es que detrás de estos movimientos hay crisis de distinto tipo, de distintas características, pero generan este efecto. En los últimos años, en estos 5, pues esas crisis han confrontado, no metafóricamente, a políticas migratorias cada vez más restrictivas y excluyentes. En particular, el gobierno de Trump se trazó cerrar Estados Unidos a la migración y refugio, avanzó muchísimo, le dio un rol a México, le dio un rol a los propios países centroamericanos, y el resultado es que cambian también las políticas migratorias en México y las de Centroamérica en la misma dirección de endurecimiento y de freno y de exclusión. Entonces no es una metáfora decir que hay un choque entre el flujo y la política. Y en ese choque, como en cualquier choque, pues pasan todo tipo de tragedias. Desde muertes, las más graves, hasta
todas las que se puedan imaginar. Entonces no hemos superado todavía ese gran dique de las políticas migratorias excluyentes. Y segundo, a pesar de que México reforma en estos años también su ley de migración, mucho más protectora de niños y adolescentes, pues solamente los datos nos dan un súper hueco, ¿no? De que no estamos haciendo la labor correctamente. Y luego la parte que más preocupante es que cuando se hace esa labor, por ejemplo, con nuevos albergues que se hicieron en Chiapas, especialmente para niños, pues están administrados por el Instituto de Migración, no por el DIF. O sea, son del DIF, pero están regulados por el Instituto de Migración y lamentablemente el Instituto de Migración ya está militarizado. En fin, estamos haciendo las cosas súper mal. Y esas tensiones y contradicciones son las que están ahí presentes todos los días. Finalmente, resolver la problemática de fondo no es una solución de un solo país, desde un solo país. Se necesita un acuerdo regional mayor. Se ha hablado mucho de esto, el último tiro fue en la Cumbre de las Américas, ahora en Los Ángeles, hace unas semanas, pero a mi gusto fue un desperdicio de que no se consolidó realmente un acuerdo amplio. No solamente para niñez, sino ojalá hubiera sido para todo el paquete completo de refugio, migración y desarrollo. Se avanzó algo, pero al final la conclusión es: necesitamos realmente un acuerdo regional amplio, detallado, que comparta diagnósticos, comparta políticas, comparta acciones en función de la protección de derechos. Eso nos falta. Y individualmente pues no hay manera de resolverlo. Entonces ese es un punto pendiente y por lo menos, si no vamos a llegar a ese superacuerdo, por lo menos sí necesitamos un protocolo especial para niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, no sabemos qué pasa con los niños que se devuelven a Guatemala, Honduras, El Salvador. No sabemos. Debemos tener toda una estrategia compartida entre los países para que el resultado no sea peor, ¿no? De por sí es dramático, entonces no puede ser peor. O un protocolo también con Estados Unidos. A veces funciona la puerta de al lado y se puede hacer cosas buenas, pero esa puerta de al lado tiene que ser un acuerdo, tiene que estar marcada en una nueva estrategia y acciones para resolver la problemática. Hasta aquí. Muchas gracias. Gracias, Tonatiuh. Bueno, me están informando que dado el muy rico y la muy rica participación de todos ustedes, estamos ya en el límite de nuestro tiempo, nos da apenas unos minutos para hacer un cierre. Lamentablemente entonces no podremos tener ese diálogo que yo sé que las y los estudiantes aquí querían entablar, lo haremos después. A mí no me quedaría entonces más que pensar que gracias a lo que nos han dicho en esta mesa, sí cabe la esperanza aún, ¿no? O sea, sí estamos viviendo en esta doble ilusión, en la ilusión de que vivimos en un Estado de Derecho, de que vivimos en un mundo que verdaderamente se preocupa por su futuro, por la construcción de una humanidad, un ideal que aún está, un proyecto aún está por construirse, pero también está la ilusión de que se está trabajando a nivel local, a nivel regional, a nivel global, ¿no? Desde las instituciones, los organismos internacionales. Hay un marco jurídico, por lo visto en México, que si se aplicara, pues entonces sería un muy buen instrumento que nos podría al menos ayudar a reducir este drama humano, porque más, no sé si ustedes vieron en los periódicos ayer, el FMI simplemente anunciaba que apenas comienza lo peor de esta crisis. Y en términos migratorios, eso pues se va a ver de forma concreta. Y ayer, en las mesas de ayer, nos preguntaban desde la sociedad civil, desde el ámbito individual, ¿qué se puede hacer? Bueno,
aquí se habló también de los albergues, ¿no? Los albergues que también administra la sociedad civil, se puede apoyar estos albergues. Estamos viendo que sí hay esfuerzos desde la ONU, desde las mismas universidades, la academia, como para intentar hacer esto, Amy, que a mí me gusta mucho lo que mencionas. Miren, aquí estamos compartiendo unas imágenes de hacer de las fronteras, o sea, sí hay que jugar desde lo poético, la poiesis, ¿no? El imaginar otros escenarios, porque curiosamente el fenómeno de la migración y cómo afecta a las infancias, que es invisibilizado, que muchas veces también al estudiarse de forma cuantitativa también se borra, ¿no? Se borran los rostros, se borra el drama personal, y muchas veces el arte es el que permite que se observe y que la gente se sensibilice sobre esto. Entonces, justo ahorita en Nueva York acaba de llegar este títere que se llama Amal, que es un títere de 3 metros, es una niña migrante que estuvo en el Vaticano, la saludó el Papa, ahora estuvo recientemente en Nueva York, y la gente se acerca y la toca, y entonces es triste ver cómo ese títere sí llama a la emoción, sí llama a la empatía, llama a la compasión, y no así las niñas y los niños que están de carne y hueso sufriendo, ¿no? Pero bueno, vemos que el arte muchas veces nos puede permitir no solo visibilizar, sino también promover esta cultura de respeto de los derechos humanos, una cultura por la dignidad de todas las personas, ¿no? Estuvimos proyectando también fotos de Sebastián Salgado sobre infancias migrantes. Entonces, bueno, a mí sí no me queda más que agradecerles, Amy, Edgar, Tonatiuh. Yo, verdad, me siento muy honrado, me siento muy feliz de haber logrado tenerles aquí. Creo que la mesa fue fantástica. En ese sentido, siento que es misión cumplida. La cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes, la cátedra Inés Amor, la cátedra Octavio Paz, en la unidad académica de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM, les estamos profundamente agradecidos. Esperamos que sea la primera de muchas colaboraciones donde podamos seguir pensando estos temas, porque definitivamente yo creo que más allá de que es un problema coyuntural, es algo estructural. Y los gobiernos no están haciendo caso porque las niñas y los niños no votan, ¿no? Entonces tiene que ser una causa, una agenda que las personas, la sociedad civil, tomemos y sostengamos hasta que se hagan políticas públicas multilaterales de largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí lo dejo. Si ustedes quisieran hacer una última despedida, este es el momento, y si no, les agradecemos a todas y todos ustedes por estar acá. Nos sentimos muy cobijados con su presencia, también por su paciencia y su participación, aunque sea simplemente como escuchas y como personas que estaremos reflexionando más adelante. Muchísimas gracias por todo y nos estaremos encontrando después. ¿Sí?